Así que hoy quiero compartir un tema poderoso con ustedes. Y el tema poderoso es acércate a la cruz. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Entonces dígale que está a su lado, dígale, acércate a la cruz. Hoy les decimos a todas las personas que están conectadas y que nos están viendo en este momento, que te acerques a la cruz. Toda, escuche, al acercarte a la cruz, por supuesto, estamos hablando de Jesús. No estoy hablando de acercarte a la cruz a un palo vertical y horizontal. Te estoy diciendo que te acerques al Hijo de Dios, al que murió por ti en la cruz del Calvario, al quien Dios inmoló por nuestro pecado para redimirnos para Dios. Así que el acercarte a la cruz es igual que el acercarte a Jesús. Yo me acerco a Jesús por medio y aún al Padre por medio del sacrificio que sucedió en la cruz del Calvario. Escúchelo y quiero que lo tenga como una revelación en su corazón. Escuche, todo el cambio, toda la transformación, toda la liberación, todas las sanidades, todos los milagros, todo acontecieron en las personas que se acercaron. Muchos pudieron ser cambiados, sanados, transformados, restaurados, bendecidos. Y la única razón no era porque ellos merecían eso. La única razón fue porque se acercaron ¿a dónde? Se acercaron a Jesús, se acercaron a la cruz. Y cuando usted y yo nos acercamos a la cruz, puede ser muy grande el problema, la dificultad, los procesos que vivimos. Pero todo cambiará cuando te acercas a la cruz del Calvario, cuando te acercas a Jesús. Y comenzaré para que tome nota el día de hoy, porque debe de tomar nota. Debe de tomar nota porque hoy vamos a aprender. Y vamos a comenzar con el libro de los Hebreos capítulo 1, versículo 6. Mire lo que Pablo comienza a tratar aquí después de haber llevado el evangelio, después de haber establecido a Jesús como el Señor de las vidas en la iglesia de Gálatas. Él luego le comienza a decir y le envía la carta diciéndole, otra vez dice, Gálatas 1:6, por favor. El libro de Gálatas capítulo 1, verso 6 nos dice lo siguiente. No sé si habría dicho Hebreos 1:6, pero corrijo y hago Gálatas 1:6. Dice la palabra, estoy maravillado. Aquí la palabra maravillado es que estoy asombrado. Estoy perplejo de que tan pronto os hayáis os hayáis apartado, os hayáis alejado, os hayáis distanciado del que os llamó con su gracia, por su gracia. Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo está tratando aquí a alguien o a una iglesia que se había apartado de la cruz, que se había apartado de Jesús. Todavía seguían asistiendo a la iglesia, pero apartada del sacrificio, apartada de la cruz. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó cada día a acercarnos a Él. ¿Sí o no? Jesús lo dice en el libro de Juan capítulo 7, verso 37. El libro de Juan capítulo 7, 37 dice que el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, levantó su voz y dijo, dice entonces, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz, diciendo, ¿qué le dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí. Le estaba diciendo, acérquense. Ahora, la sed no era una sed de agua. No era una sed de que tengo sed por el calor que está haciendo. No, la sed que habla Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 51, a todos los sedientos. Es aquellas personas que tienen sed de Dios, a los sedientos de Él. Por eso es que el mensaje de hoy
Se llama acércate a la cruz. Jesús le dijo a ellos. Diga conmigo, Jesús le dijo a ellos, vengan a mí. Ahora él no lo estaba diciendo desde ese lugar donde estaba, vengan a mí, y le estaba diciendo a este lugar geográfico. No, no es un lugar geográfico donde debo de ir a buscar a Jesús. Debo de ir a buscar a Jesús por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es en su carne. Yo debo de ir a buscar a Jesús. Debo de acercarme a la cruz por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hello. Eso lo dice el libro de Hebreos 10:19. Dice la palabra en Hebreos 10:19. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Qué más dice? Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hay un camino nuevo y vivo que Él ha abierto para ti. ¿Y sabes cómo se llama ese camino nuevo? ¿Sabes cómo se llama el camino que me acerca a Dios, que me acerca a la cruz, que me acerca a Jesús? Pregúnteme, ¿cómo se llama? Se llama el camino de la fe. El camino de la fe. ¿Cómo se llama? Dice, entremos por el lugar santísimo, dice el verso 19. Entremos por el lugar santísimo. Entremos a su presencia. Mire cómo dice, verso 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar. Diga conmigo, para entrar. Para acercarme. Para llegar a la cruz. Yo tengo la libertad, tengo el privilegio, tengo el honor de poder llegar a donde mucha gente ni siquiera hoy puede llegar todavía porque no tiene la gracia que usted tiene. Jesús abrió el camino. Él dijo acá, hermanos, teniendo la libertad, ustedes la tienen para entrar. ¿En dónde vamos a entrar? Al lugar santísimo. ¡Qué privilegio era entrar al lugar santísimo! Ese privilegio lo tenía solo una persona llamada el sacerdote y lo podía hacer una vez al año en representación de todos y experimentar una gloria que nadie podía experimentar. Solo la experimentaba el que entraba a ese lugar. Esa era una gloria, un nivel de gloria nunca visto. Era algo nunca experimentado. Se podía experimentar allí. Pero les quiero decir a ustedes que hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder llegar a ese lugar santísimo, de poder tener las mayores experiencias en sanidad, en liberación, en consuelo, en paz, en restauración, en milagros. Eso está en el lugar santísimo. Dice, por la sangre de Jesucristo. Diga conmigo, la sangre de Jesús. Ese recurso que Dios me ha dado. Y tenemos que usar ese recurso para acercarme a Dios. Pero tenemos que estar como, les dije, sediento. Diga conmigo, a todos los sedientos. Necesitas estar sediento. ¿Qué necesitas tener? Diga conmigo, tengo que estar sediento. Ahora, estar sediento es el anhelo. El anhelo. ¿Qué es estar sediento? El anhelo, diga conmigo, el anhelo por más de Dios. No, necesito que usted le ponga demanda a la unción. ¿Sabes por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque si Dios consigue gente aquí que le ponen demanda, porque lo anhelan, ¿sabes qué hace Dios? Llega donde tú estás y va a saciar tu sed. A todos los sedientos. A todos los sedientos, dice, volvamos nuevamente a Isaías capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, vengan a las aguas. A todos los que no tienen dinero, vengan a mí y compren, adquieran, busquen, acérquense. Vengan a mí, comprad, comed sin dinero y sin precio. Comed vino y leche. Palabra de Dios, unción. Es más, lo que usted necesita, escuche, lo que usted y yo necesitamos, lo que usted y yo necesitamos está en Él. Usted me dirá, bueno, pastor, usted me dirá,
ya yo me acerqué a la cruz. No hay problema, estoy de acuerdo. Usted me podrá decir, pastor, ya yo me acerqué a Cristo, yo vengo todos los domingos. Gloria a Dios, no hay problema, está bien. Pero tienes que examinar, porque Jesús, una de las cosas que examina en el Salmo 139, versículos 26, 27, los últimos dos versículos del Salmo 139, dice esto: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Una de las cosas que Jesús siempre quiere examinar, Él quiere examinar tu corazón. Y este día, que es el día de acercarme a la cruz, es el día de acercarme a Jesús, que el Señor examine tu corazón, cuán cerca estás de la cruz o cuán lejos estás de ella. Porque el Señor ese último gran día se paró y dijo: vengan a mí, a todos los sedientos, vengan a mí. Examina tu corazón a ver hasta cuánto, qué nivel de sed tienes de Dios. ¿Qué nivel de anhelo hay en tu corazón por el más de Dios? Dios tiene más para darte que tú más para pedirle. Yo no sé cómo está sediento tu corazón de la unción. No sé cuánto está sediento tu corazón de la comunión de la palabra de Dios. Por eso hoy el mensaje es: acércate. ¿Cuál es el mensaje? Acércate a la cruz. Vengan a mí los sedientos y van a tener leche, que es la palabra de Dios, vino, que es la unción del Espíritu Santo. Pero alguien me dirá: ya yo me acerqué a Jesús. Alguien me podrá decir: yo vengo los domingos a la iglesia, pero el Señor quiere, escúchenlo, porque necesito establecer esto. Examina tu corazón. En Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante, Jesús les examinó el corazón a ellos y les dijo: ¿por qué se acercan a la cruz? ¿Por qué me buscan? ¿Acaso fue por el pan que les di de comer? Dice, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Vamos otra vez, por favor. Todavía no lleguemos ahí. Al verso 25. Perdón. Vamos a buscar si es que comienza ahí en el 35. Ok, Jesús dijo: yo soy el pan. Ajá. Volvamos otra vez. Ahí está. Verso 26. No era ese, el 26. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué te acercas a la cruz? El motivo del corazón. Las motivaciones. Tienes que tener mucho cuidado los que se acercan a la cruz, los que se acercan a Jesús. Tú que te estás acercando, tienes que tener una motivación correcta. Dice: ¿por qué buscas? ¿Por qué se acercan? ¿Por qué me buscan? No porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido el pan y os habéis saciado. Que las motivaciones por las cuales haces la obra de Dios, que las motivaciones por las cuales sirves al Señor, asegúrate que sean las motivaciones correctas. Acercarme a la cruz, las motivaciones correctas es la fe, la sangre, el precio tan alto, la gratitud en mi corazón que Él pagó. Tienen que ser los motivos por el cual yo me acerco a la cruz. Muchos, escuche, aunque tienen los beneficios de la cruz, tienen los beneficios de Jesús, viven lejos de ella. Y eso lo vamos a tratar en Juan capítulo 17 del 11 en adelante. Iba Jesús a Galilea. ¿A dónde iba Jesús? Dice que cuando iba a Galilea, 10 hombres le salieron a su encuentro. Y desde lejos daban voces diciéndole: ajá. Es Lucas, no es Juan. Lucas 11, 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, sigue diciendo, por favor. Verso 12.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y le daban voces, 10 hombres leprosos, escuche. ¿Cómo eran estos hombres? Oh, quizás para usted no signifique mucho esto. Pero estos hombres son representación de alguien destruido, de alguien que había perdido su familia, porque no podía acercarse jamás a ellos. Estos 10 leprosos está representado en alguien que había perdido el contacto, el tacto con la gente que amaba. No podía abrazar a sus hijos, no podía abrazar a su esposa, no podía comer en la mesa, no podía estar en el cuarto, en la habitación, en la sala, no podía ni siquiera acercarse a sus amigos, gente que lo habían perdido todo. Pero cuando te acercas a la cruz, lo puedes recuperar todo, lo que has perdido. Ellos se acercaron a la cruz. ¿Se acercaron o no se acercaron? No sé qué. ¿Se acercaron o no se acercaron? Se acercaron, le dijeron. Y al entrar en una de las aldeas le salieron. ¿Quién le salió? Al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y le dijeron. ¿Qué le dijeron? Alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y le digo algo. Te quiero decir, dile a Dios: ten misericordia de mí. Cuando te acercas a la cruz, escuche, cuando te acercas a la cruz, no te puedes acercar a ella con arrogancia, con justificaciones humanas. Tienes que acercarte a la cruz diciendo: ten misericordia, sé propicio en perdonar la vida de tu siervo. Mis equivocaciones, mis errores. Cuando ellos le estaban diciendo: ten misericordia de mí, sé propicio, por favor, porque lo que estoy viviendo es consecuencia de mis decisiones. Y dice aquí la palabra que cuando ellos dijeron: ten misericordia de nosotros, muchos de ellos eran merecedores de esa condición. Merecedores de esa condición. ¿Por qué eran merecedores? Por su vida de pecado. El pecado siempre trae consecuencias, pero el pecado pudo haber sido muy fuerte, pero más grande es la misericordia de Dios que le alcanzó a ellos y te alcanza a ti y a mí cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor. Quiero que sepas eso. Dice la palabra del Señor: ten misericordia de nosotros, Maestro. Verso 14. Cuando Él lo vio, cuando Jesús los pudo ver a ellos, les dijo: porque cuando tú te acercas a la cruz, siempre tendrás una respuesta. Cuando te acercas con un corazón reconociendo, como se acercaron estos hombres diciendo: ten misericordia. Y yo quiero que hoy te acerques a la cruz diciéndole: Señor, mis vestiduras no están blancas. Señor, mi corazón no está purificado. Señor, todavía estoy batallando con esto, con aquello, con lo otro. Pero si te acercas a Dios pidiendo misericordia, si te acercas a Dios diciendo: Señor, por favor, porque esta misericordia era el arrepentimiento. Y yo les quiero decir a ustedes, una vida arrepentida, una vida en arrepentimiento no es un acto que se hizo hace 10 años, 15 años, 20 años en una decisión de fe que hiciste. El arrepentimiento es a diario, un estilo de vida y por siempre. Todos los días necesitamos clamar por la sangre de Jesús. Todos los días necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Es verdad, por gracia fuimos salvos. Por gracia eres salvo. Pero ¿qué vas a hacer con la gracia? ¿La vas a pisotear? ¿Qué vas a hacer con la gracia que tienes delante de Dios? ¿Vas a vivir como quieres? ¿Qué vas a hacer con la gracia de parte del Señor? ¿Abusar de ella?
¿Qué vas a hacer con la gracia de Dios? ¿A ignorarla, ponerla a un lado? ¿O simplemente por la gracia que te alcanzó a ti vas a obedecer, lo vas a honrar, vas a hacer su voluntad? Si lo haces, entonces te estás acercando cada día más a la cruz y tu sed va a ser saciada. Cuando le vio, le dijo: muéstrense al sacerdote. Muéstrense, preséntense ante el sacerdote. Y es allí donde nosotros tenemos que tener como dirección de parte de Dios. Mostrarse al sacerdote era mostrarse ante Dios. Eres representante de Jesús. Eres representante del Padre aquí en la tierra. Los sacerdotes representaban al Señor. Ellos eran la voz de Dios. Y el Señor los direcciona: preséntense ante el sacerdote. Hoy nosotros, ¿a dónde tenemos que presentarnos? Nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote se llama Jehová de los ejércitos. Ante Él nos tenemos que presentar frente a cualquier lepra que tengamos. Y cuando tú te acercas a la cruz, te acercas al sacerdote, ellos se acercaron. Y mientras iban, ¿qué pasó? Mientras iban, dice, y aconteció que mientras iban, tú cuando te acercas a la cruz, cuando das los primeros pasos, ni siquiera había llegado el hijo pródigo, ni siquiera había llegado cuando ya el padre, ni siquiera había llegado, solamente con la intención de acercarse a la casa de papá, solamente con el deseo de reconocer: he pecado, he hecho lo malo, no puedo seguir viviendo así. Solamente con eso y los pasos que dio, que pudo haber sido 50, 100 pasos, un paso. El que haya dado al Padre se acercó a él, fue movido a misericordia, lo abrazó, lo perdonó, lo limpió. ¿Qué espera Dios? Le vas a colocar la mano al que está a su lado y dile: ten disposición. Solo con tu disposición será suficiente. Ellos fueron limpiados. Y la disposición que tuvieron fue acercarse. Jesús. No lo hicieron calladito ni escondido. En alta voz: ten misericordia de mí. Yo les quiero decir a ustedes: busquen su perdón. Busquen su ayuda. Por favor, acércate a Dios y ponte a cuentas con Él. Todo va a cambiar a tu favor. Todo, por lo oscuro que esté, se pondrá como la luz del mediodía. Pero cuando te acercas a la cruz, dice que ellos fueron limpiados, pero cuando fue limpiado, hay uno. Y ese uno lo representa usted y lo puedo representar yo. Dice que hay uno, entonces uno de ellos. En la familia se necesita que uno del miembro de la casa, uno de su familia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido ¿qué? Viendo que había sido sanado, viendo la obra que Dios había hecho, viendo la experiencia que había tenido, ¿sabes qué hizo? Se acercó, diga conmigo, se acercó a la cruz, se acercó a Jesús. Porque muchos se quedan con la bendición, muchos se quedan con el beneficio, pero pocos se quedan con Él. Pocos se quedan con Él. Este hombre, dice, uno de ellos volvió, dice que cuando viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Cuando tú te acercas a la cruz, es para glorificar a Dios. ¿Para qué? Yo quiero que glorifiques al Señor. Y dice que Él glorificaba a Dios, porque lo que glorifica a Dios, pregunte, ¿qué glorifica a Dios? Que te acerques a Jesús, que te acerques a la cruz, que te humilles delante de eso, glorifica a Dios. Dice que glorificando a Dios a gran voz. Y esto es lo que aconteció, que cuando él se devolvió glorificando a Dios en gran voz, Jesús habló con él. Y mira lo que sucedió.
verso 16. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y era samaritano. Era samaritano. Y este detalle de ser samaritano era un tema cultural fuerte. Porque ser samaritano, vamos a ponerlo usted dentro del contexto cultural de aquel momento. Ser samaritano en aquel momento era ser hijo de judío, escuche, ser hijo de judío con una persona que no era judía. O sea, lo que llamamos en la cultura hoy, los hijos fuera del matrimonio o extramatrimonial. Ellos eran una mezcla. Por lo tanto, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero Jesús nos vino a unir a todos. Y dice la palabra del Señor que por ser samaritano, este era samaritano, se acerca a Jesús. ¿Y qué le sucede? Le sucede lo que jamás pensó que le podía suceder. Cuando te acercas a Jesús te van a pasar cosas buenas. Mire lo que le pasó. Verso 17. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Ajá. Y le dijo, bueno, porque el Señor le dijo, bueno, ¿y dónde están? ¿Acaso no eran 10 los que habían sido sanados? Respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Siempre va a marcar la diferencia un creyente que se acerca a la cruz a un creyente que solo se beneficia de la cruz. Usted tiene el beneficio de la cruz, tiene el beneficio de la salvación, tiene el beneficio del perdón de sus pecados, pero no te quedes con los beneficios, sino con el autor de la fe, con el más grande, con el yo soy. Este hombre no se quedó con la sanidad. Él dijo, yo quiero al sanador. ¿Qué quería él? Entonces, ¿qué quieres tú? ¿La sanidad o el sanador? Si quieres al sanador, ven a la cruz. Lo encontrarás a él. Y si lo tienes a él, lo tienes todo. Lo tienes todo. Quiero que tu vida entre en reflexión. Tienes que reflexionar. Si eres de los que han sido sanados, limpiados, aún salvados, pero has seguido el camino y no te has vuelto a glorificar a Dios. O eres uno de los que han sido sanados, pero han vuelto a decir, Señor, te seré fiel, te serviré. Entonces te acercaste a la cruz. Y Jesús, ¿qué le dijo a ellos en el verso 19? El verso 19 dice lo siguiente. Le dijo, levántate, tu fe te ha ¿qué? Los demás fueron limpios. Los demás fueron sanos. Pero este fue ¿qué? ¿Sabes qué significa salvación? Salvación es el paquete completo. Sanidad, liberación, restauración y salvación. Él lo recibió todo en la cruz del Calvario. Los milagros no salvan la gente. El acercarte a la cruz sí salva a la gente. Porque Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. El Evangelio de Juan, capítulo 7, capítulo 6, versos 66 y 67. Jesús le dijo, entonces muchos de los discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás. ¿Sabes por qué volvieron atrás? Porque Jesús le había dicho, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo.
Y cuando usted comienza a cuestionar las enseñanzas de Jesús, cuando usted comienza a no tener una mente renovada, usted dice, bueno, ¿qué tipo es este? Que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Esto como que es medio raro. Esto como que es una falsa doctrina. Y comenzaron a dejarlo y a volver atrás. Volver atrás significa apartarse de la cruz. La cruz te demanda tu tiempo. La cruz te demanda tu lealtad. La cruz te demanda santidad. La cruz te demanda arrepentimiento. Eso significa comer la carne de Jesús. Si tú no estás dispuesto, la gente vuelve atrás porque no está dispuesto a responder a la demanda de Jesús. Los discípulos se vieron confrontados. Y yo necesito que usted sepa que si le va a servir a Dios, si usted determinó servirle a Dios, sírvale como es. Servirle como no es, entonces a Dios no le cuadra eso. A Dios no le cuadra que usted le sirva a Él de otra manera. Comencé diciéndole en Gálatas 1:10, 1:6, ¿quién os fascinó para no obedecer y tomar otro camino diferente? Escuche, si le vamos a servir a Dios en esta casa, si le vamos a servir a Dios en este ministerio, vamos a enseriarnos. Yo necesito que usted tome en serio la santidad de Jehová. Yo necesito que usted tome en serio que servir a Dios te va a costar un precio. Jesús lo dijo, el que me quiera servir tiene que tomar la cruz. Pablo la tomó. Pablo dijo, ustedes a mí no me van a causar ninguna molestia. Yo en mi cuerpo llevo, ¿qué? Las marcas de Cristo. Y no llevaba una marca de látigo, llevaba la marca de rechazo. Llevaba las marcas muchas veces de la crítica por el mensaje. Muchas veces llevo esa marca. Porque muchos se ofenden cuando les hablo del arrepentimiento. Muchos se sienten ofendidos cuando les digo, así como llevas tu vida, no le puedes agradar a Dios. Y es sacarme de su círculo. No importa, llevaré las marcas de rechazo de la gente. Pero la verdad de Jesús es una sola. Tienes que servirle a Dios a la manera de Él, no a tu manera. Le guste a usted o no le guste, esa es la verdad. Sírvele a Dios, no a la manera del mundo, ni cuando te sobre el tiempo, ni como tú quieras. Sírvele a Dios a tiempo y fuera de tiempo, como Él quiere y no como los hombres quieren. Bastó el tiempo para haber agradado a los demás y de aquí en adelante me toca, así sea con lágrimas en mis ojos, agradarlo a Él. Por muchos años, lo que más se cuida uno, de lo que más se cuida uno, que la gente no hable mal de ti. Y tratamos de vivir una vida para que la gente no hable mal de ti. Eso significa querer agradar a los hombres. Yo voy a vivir una vida donde Él no hable mal de mí, sino que diga, obrero aprobado. En lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Dios me da un sueño. Y en el sueño me dice, yo voy llegando en un avión a los Estados Unidos. Cuando llego en el avión, en el aeropuerto me esperan predicadores, pastores. Y todos esos pastores me estaban esperando para que yo fuera a predicarle en sus iglesias. Pero cada uno de ellos querían que yo les predicara
lo que ellos querían. Era como algo de reconvenir. Quiero que me prediques esto, quiero que me prediques. Y yo en el sueño les decía, eso se lo conté a mi esposa, a mi amada esposa. Yo le dije, yo vengo aquí, y se los digo a ustedes, porque van a conseguirse en este camino gente que van a querer escuchar de usted lo que ellos quieren. Y yo les decía, yo vine aquí a no vender el mensaje. Yo no voy a vender el mensaje. Y le decía en el sueño, no voy a vender el mensaje. Diré lo que Dios me diga que diga. ¿Te acuerdas, mi amor? Voy a los Estados Unidos. Y es como si la película que yo vi en el sueño se estuviera cumpliendo. Llevamos el mensaje, la visión que Dios nos dio, pero muchos de ellos querían que yo les hablara el mensaje de ellos y no el mensaje de Dios. Estamos en un tiempo donde la gente quiere escuchar de usted lo que le agrada a ellos, pero usted tendrá que hablarle lo que le agrada a Dios que ellos necesitan. Amén. Así que estamos en el tiempo de acercarnos a la cruz. Muchos dejaron de seguirle. Ya no andaban con él. ¿Por qué crees que el mensaje se llama acércate a la cruz? Muchos dejaron de seguirle y ya no andaban con él. Aquí hay muchas sillas vacías. Hay mucha gente que aún ha dejado de seguirle porque se le ha dicho, tienes que tener un equipo de 12. Muchos han dejado de seguirle porque se le ha dicho, tienes que atender una célula. Muchos han vuelto atrás porque se le ha dicho lo que deben hacer en el reino de Dios. Entonces, para poderse quedar allí sentado en esta casa, en este ministerio, entonces uno tiene que darle a ellos no lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren. Ay, qué bonito. Ay, mira, no queremos molestarte. Si no querías atender célula, no atengáis. Si yo voy a hacer el llamado, pero no te sientas ofendido. Si yo predico del arrepentimiento, eso no es con vos, no te sientas ofendido. No, hermano, usted está en la iglesia equivocada. No puedo vender el mensaje. Muchos volvieron atrás. Y Jesús pudo haber dicho, ¿sabe qué pudo haber dicho Jesús? Pregúnteme, ¿qué pudo haber dicho? Ay, Dios mío, se están yendo, voy tras ellos. Por favor, no se vayan, por favor. Jesús pudo haber dicho, por favor, no dejen de qué. De seguirme. Mire lo que Jesús hizo. Dijo entonces Jesús a los 12. Porque los que se acercan a la cruz, los frutos que tienen que dar son los frutos correctos. ¿Queréis acaso iros vosotros también? ¿O también vosotros? ¿Quieren vivir lejos de la cruz ustedes también? ¿Quieren vivir? ¿Acaso se quieren ir ustedes también? Ellos dijeron, Pedro le respondió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Sino a la cruz. ¿A quién iremos? Tú tienes la palabra que necesitamos, la palabra que cambia, la palabra que da vida, tú la tienes. Así que Pedro dijo, yo no me separo, sino que me acerco más a la cruz de Cristo. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que me dan miedo, atender una célula, asumir nuevos retos, ir por más, no entiendo. Pero aquí estoy, tú eres quien tienes palabras de vida eterna. Me ha tocado
obedecer sin entender. Me ha tocado dar pasos de fe que me sacan de mi zona de confort y me ponen en desafío humanamente inalcanzable. Porque a nosotros nos gusta tener todo bajo control, pero la fe, el mundo de la fe, es que tú pierdas el control y el control lo tengas él. Ese es el mundo de la fe. Cuando no confías en tu fuerza, cuando no confías en lo que puedes, cuando no confías en lo que tienes, sino que confías en que Él, en lo que Él tiene, en lo que Él puede. Entonces, bienvenido al mundo de la fe, donde todo es posible. Y culmino. Ok, pastor. Usted me dice que me acerque a la cruz. ¿Cómo me acerco? Dígame cómo me acerco, pastor. No, yo no lo voy a decir, se lo va a decir la Biblia. Hebreos 10. Hebreos 10. Las 4 maneras de acercarte a la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Diga conmigo, acerquémonos. ¿Cómo debo acercarme a la cruz? 1, con un corazón sincero. ¿Sabe cuál es el corazón sincero? Pregúnteme, ¿cuál es el corazón sincero? El corazón arrepentido. Ese es un corazón sincero ante Dios. ¿Ve el Salmo 51? El Salmo 51 dice: reconozco, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. No algunas, no las rebeliones, porque la palabra moderna hoy, ¿saben cuál es? Pregúnteme cuál. El pecado de mis padres. No, él no dijo borra la rebelión de mis padres. Dijo borra mis ¿qué? Las tuyas. Ya va. Yo sé que heredamos de nuestros padres, pero yo no voy a poner el paquete en el hombro de otro. El corazón sincero es el que dice, borra mis ¿qué? Mis rebeliones. Luego sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad. Ese es el corazón sincero. El que le está diciendo a Dios, Señor, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Si en mi corazón ha habido ¿qué? Pero yo le digo algo, un corazón sincero es que, Señor, borra, saca la maldad de mi corazón. No, pero estas son oraciones que a veces no hacemos. ¿Sabes cuáles son las oraciones que hacemos? Señor, me cubro con tu sangre, guarda mi entrada, mi salida, mi acostar y mi levantar. Te doy gracias por este día, por mi familia. Ya va, eso está bien. Eso está bien. Pero si te vas a acercar a la cruz, te vas a acercar a la cruz con corazón sincero. Y un corazón sincero, un corazón arrepentido. Lávame más de mi maldad. ¿Qué más dice? Mira lo que dice el corazón sincero. Límpiame de mi pecado. Verso 3. Porque yo reconozco la rebelión de ¿quién? Mi rebelión y mi pecado están siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame. Por favor, sigue avanzando mientras voy diciendo. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Verso 3 dice, porque yo reconozco. Ese es el corazón sincero. O sea, un corazón sincero es aquel que reconoce su rebeldía delante de Dios. En pocas palabras, de esta manera tú te puedes acercar a la cruz. Muchos están viviendo lejos de la cruz, pero te puedes acercar a ella. David vivía lejos, pero se acercó en arrepentimiento. Número 2, rápidamente. Vamos a Hebreos otra vez.
Vamos a Hebreos otra vez capítulo 10, por favor. Hebreos otra vez capítulo 10, estoy en el versículo 22. En plena certidumbre de fe. O sea, yo no voy a ir a acercarme a la cruz, ¿verdad? Y después de estar en la cruz, que la cruz significa tu lugar secreto, en intimidad, y después de arrepentirte, ¿sabes qué? Te sientas el mismo condenado por tu pecado. O sea, la certidumbre de fe es que ya tú te sientas perdonado por Dios. O sea, si te acercas a la cruz, no te puedes salir de allí con la misma condenación, porque te pudiste acercar a otro lugar menos a la cruz, si sales igual. Pero en plena certidumbre de qué? O sea, de fe. Entonces, no, yo no sé si Dios me escuchó. Yo no sé si Dios me limpió. Yo todavía no sé si Dios perdonó ese pecado. No, hermano. Acercarte a la cruz es tener certeza y certidumbre de lo que ya Cristo hizo por ti. Suelta la culpa, suelta la condenación y comienza a tomar la bandera de la fe. Y la fe es creer que en Dios hay perdón. Número 3. Purificado los corazones de la mala conciencia. ¿Qué significa esto, pastor? Pregúnteme, ¿qué significa esto? Mírele la cara al que tiene a su lado y dile, vive en santidad. Purificar los corazones no es otra cosa. Dile, purificados los corazones no es otra cosa que vivir en santidad. Vivir en santidad. Es un estilo de vida. No es algo que se alcanza. No es algo que se alcanza. Nadie la alcanza. Se vive en esa condición. Y cada día es un reto. Porque aquí lo importante no es llegar, sino que permanecer. Yo me acerco a la cruz, pero me acerco con certidumbre de fe y también debe ser ¿en qué? En santidad. Con corazones, purificad vuestros corazones y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Sabes qué son lavar los cuerpos? El sacerdote, ¿verdad? Entraba, pero antes de llegar al lugar santísimo tenía que pasar por varios lavatorios. Se lavaban los pies, se lavaban las manos y aún se ungía la cabeza con aceite. Déjenme decirles que este cuerpo tiene que estar al servicio del reino de Dios y no al servicio del pecado, no al servicio de la idolatría o la fornicación, el robo, el hurto o la maldad. Este cuerpo tiene que ser lavado con agua pura y el agua es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Quiero que se ponga de pie. Yo diga, pastor, yo recibo esta palabra. Yo me acerco a la cruz para ser sanado. Yo me acerco a la cruz para ser restaurado. Yo me acerco a la cruz. Sí. Quiero que te acerques a la cruz y te pongas a cuentas con Dios. Acércate a la cruz y ponte a cuentas con Dios. Yo quiero que sepas que necesitas ponerte a cuentas con Él. Dile, Señor, examina mi corazón. Dile, examíname, oh Dios, mi corazón. A lo mejor has buscado la sanidad y Dios quiere que busques el sanador. A lo mejor has buscado la fe. Yo quiero más fe. Quiero el don de la fe. Mientras que Dios quiere que tengas el autor de la fe.
Posiblemente has querido y anhelado los dones. Yo quiero que este don, yo quiero este don. Y está bien querer el don de la fe, el don de sanidad, el don de milagro, o los dones del Espíritu. Eso está bien. Y debemos anhelarlo. Pero ¿sabes qué? Es mucho mejor que el don, el dueño del don. Yo quiero no solo el don, quiero al dueño de los dones. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo quiero tu presencia. Dile a tu corazón que tiene que querer. Tienes que quererlo a Él. Él nos dio la dirección. Acércate a la cruz. Acerquémonos a la cruz y estemos. Porque al acercarte a la cruz vas a estar preparado. ¿Preparado para qué? No solo para estar con Él. Preparado muchas veces para saber qué hacer en medio de la tormenta. Para saber qué hacer en medio de la prueba. Porque muchas veces no se sabe qué hacer. Quiero que tomes un tiempo para que te acerques. Fueron 10 los sanados. Uno se devolvió a la cruz a darle gracias. Ese fue salvado. Siempre va a marcar la diferencia los que se acercan a la cruz. Por eso usted hoy puede marcar la diferencia. Conocerte más.